Bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar esta unidad del curso que lleva por título Deseo de gestación en la transición a la menopausia. Este es un tema que me ofrece el profesor Llaneza y que vamos a revisar de acuerdo a un esquema que más o menos seguirá estos pasos. Por un lado, hablaremos de la fertilidad en la transición a la menopausia. Y comentaremos también la base o el proceso asociado a esa fertilidad, que son los cambios hormonales, que vamos a revisar muy brevemente. Después haremos algunos comentarios acerca de la reserva ovárica y la calidad ovocitaria. Este es un tema que es muy controvertido en el área de la reproducción y que da lugar pues, no a charlas, sino simposios enteros y muchas toneladas de artículos publicados. Pero sí que vamos a, por supuesto no vamos a detallarlo, pero sí que vamos a subrayar un poquito los aspectos más interesantes, que tienen que ver con lo que vamos a hablar. Después hablaremos de la edad como factor determinante realmente de la fertilidad y algunas consideraciones sobre la problemática asociada con la gestación en edad avanzada. Por un lado, las dificultades en cuanto a impacto en el resultado reproductivo, porque las dificultades para quedar embarazada quedarían revisadas en lo que hemos comentado anteriormente de reserva ovárica, calidad ovocitaria y edad como factor determinante. Y también comentaremos cuál es el curso o los rasgos más importantes de la problemática del embarazo durante una edad avanzada. Y vamos con lo primero, y para eso he traído algo que ya es muy antiguo. Fíjense que esta publicación es del año 2002, del grupo de Utrecht, donde ha habido siempre muy buenos embriólogos de la reproducción, y que hicieron esta publicación en el Human Reproduction Updates, donde pues ya subrayaron que la fertilidad va muy relacionada con la edad, y estos son datos obtenidos de grandes cohortes holandesas, de tal manera que pues, tenemos tres imágenes. Por un lado, tenemos cómo se ha ido dilatando la edad o prolongando la edad del primer embarazo en Holanda, como en cualquier otro lugar del mundo desarrollado, de tal manera que podemos ver aquí primero qué ocurría en los años 60, en los años 70 y en los años 90, y vemos cómo ha habido un desplazamiento en la edad materna sobre el primer embarazo. También un poco más a la derecha vemos cómo ha habido un acercamiento de ese pico de la edad del embarazo y concretamente aquí del pico de la fertilidad y la edad de la menopausia. Esto es la edad en el último nacimiento que está registrado, ya digo, en esas bases de datos de varios miles de mujeres en Holanda. Y puede verse como prácticamente a partir de los 40-41 años, a partir de ahí ya los nacimientos últimos caen muchísimo en su prevalencia. Y lo que aparece es la edad de la menopausia. Y luego relacionado también con eso, y esto ya son datos no solamente de Holanda, sino tomados también de otras cohortes del mundo, pueden verse aquí cuatro curvas en las cuales podemos ver lo que ocurre en el 50% de la población para cuatro consideraciones diferentes, como digo. Por un lado, la curva 1 que correspondería a la reducción de la fertilidad, que vean cómo llega a los 31 años comienza a presentarse en el 50% de la población. La curva número 2, que es la pérdida de la fertilidad, que ocurre a los 41 años, un poco de acuerdo a lo que hemos visto aquí del pico del último embarazo, el 50% ya quedaría en esos 41 años. Luego tendríamos aquí a los 46 años, el 50% presentaría ya alteraciones del ciclo relacionadas con la perimenopausia y la edad de la menopausia en la curva número 4, que como ven se presenta a los 51 años. Normalmente esto es en el mundo desarrollado, no vamos a entrar ahora en la discusión de los factores que condicionan la edad de la menopausia, pero en el mundo desarrollado es un poquito más allá de los 50 años y los 51 años, mientras que en otros países donde el nivel medio de vida está por debajo de los estándares del mundo, pues la menopausia ocurre a los 48, 47, etc. Bien, esto es una curva que aparece en la misma publicación de Tepel y Pearson, que refleja lo que hemos dicho anteriormente, pero que tiene relación con cuál es la dotación folicular del ovario, de tal manera que, fíjense, aquí el 0 es el momento del nacimiento y pueden ver, pues ya lo sabemos, que hay durante la vida fetal un incremento en las mitosis
de las células germinales se presentan hasta un poquito antes del nacimiento, y a partir de ese momento comienza a desarrollarse un proceso de atresia persistente que hace que la dotación folicular vaya bajando y que realmente en una curva logarítmica como es esta, pues vemos cómo la fertilidad óptima se presenta alrededor de los 20 años más o menos, pero ya la fertilidad reducida, lo hemos visto antes, aparecería a los 30 y poquitos años, el fin de la fertilidad a los 41 años, por lo menos para el 50% de la población, luego ciclos irregulares y menopausia. De tal manera que, como ven, pues prácticamente el fin de la fertilidad se presenta cuando hay poquito más de 10.000 folículos en el ovario. Este es un tema también que ha dado mucho de sí porque se han hecho muchos estudios de foliculogénesis, sobre todo por un embriólogo francés que es Bouillon, que allá en los años 90 pues estableció que las foliculogénesis, ya lo sabemos, no duran el mes que creemos que es cuando nosotros identificamos el crecimiento de los folículos, sino que realmente son varios meses antes cuando comienzan a iniciarse las olas de foliculogénesis. Y que prácticamente a los 37, 38 años ya el número de folículos que quedan en el ovario es alrededor de 25.000, y que cuando eso ocurre, pues prácticamente el deterioro en cuanto al número de folículos se acelera. Vean aquí como la curva realmente cae a una velocidad mayor y cómo ya pues prácticamente se instaura la fertilidad. Bueno, vamos a seguir y vamos a ilustrar un poco lo que hemos dicho anteriormente, y es que es una tendencia general lo de que, por un lado, la reproducción va cayendo a medida que se consigue avanzar en el desarrollo. A medida que se va avanzando en el desarrollo, de tal manera que pueden ver cómo de 25 a 29 años, de 20 a 24 años, por ejemplo, mucho más claro, hay una tendencia a la reducción de la fertilidad, pero sin embargo, en edades avanzadas, aquí tienen en verde 35 a 39 y en gris 40 a 44, cómo realmente la tasa, el número de madres va aumentando. O sea que es un fenómeno global lo de que aumenta la gestación en edad avanzada en un contexto donde globalmente el número de embarazos es menor, pero sobre todo a costa de edades más bajas. Lo que les he presentado anteriormente eran datos norteamericanos, y esto también sigue siendo datos norteamericanos, donde puede verse por un lado el número y la tasa de nacimientos en madres de más de 45 años o más. De tal manera que aquí tenemos el número de nacimientos por 1.000 embarazos. Vean que incluso hay algunos entre 50 y 54 años, y muy claramente un incremento entre los de 45 y 49. Y cómo la tasa de embarazo entre mujeres de 45 a 49 pues va creciendo de tal manera que viene a ser alrededor del 0,6-0,8%, datos que ven de 2010, pero que todavía sabemos que se ha agudizado todavía más esta tendencia. Bien, dicho eso, vamos ahora ya a lo que constituye los cambios hormonales de estos periodos. Esto sería la clasificación o el esquema STRO, que se llama, donde aparece todo lo que es el periodo reproductivo de una mujer, desde la menarquia hasta la posmenopausia, porque realmente incluye más allá de la menopausia. Entonces, realmente lo que nos han encargado para hoy se ubica en este periodo que sería la transición menopáusica. Transición menopáusica que también se ha llamado habitualmente la perimenopausia, aunque no es exactamente lo mismo, porque la perimenopausia, como ven, llega hasta un año después de la menopausia, y esa transición perimenopáusica pues tiene dos fases, una que es la precoz y otra que es la tardía, que vienen a durar de entre 4 y 6 años, pero la tardía pues, se considera que dura entre 1 y 3 años, y la precoz es un poquito más variable porque esto varía bastante en cuanto a unas mujeres u otras. El ciclo menstrual pues, ya comienza a hacerse en esta primera fase de la transición menopáusica variable en cuanto a su duración, y ya en esta fase más tardía aparecen ya lo que llamamos los baches amenorreicos, los intervalos de amenorrea de más o igual a 60 días que tienen aquí. Y todo eso es un contexto hormonal, que es lo que decíamos que íbamos a comentar, donde hay un incremento progresivo de la FSH desde ya varios años antes de la menopausia, eso hace ya muchísimo tiempo que lo sabemos. Ese incremento se agudiza todavía más en la fase tardía de esta transición menopáusica, de tal manera que se hace ya superior a 25 unidades mililitro normalmente. Y todo eso también en un contexto en que la hormona antimuleriana es baja, la inhibina B, que ahora la gastamos muy poquito, también es baja,
y el recuento de folículos centrales también es bajo. En cuanto a síntomas, también varía de unas mujeres a otras, pero en esta fase tardía ya aparecen con mucha frecuencia los síntomas vasomotores que se agudizan sobre todo ya cuando se instaura la menopausia. Pero esto es muy variable, porque hay mujeres que incluso en la fase perimenopáusica tienen más síntomas que después de la menopausia propiamente dicha. Bueno, hemos dicho además que esto se acompaña de una serie de contextos hormonales en los cuales tenemos cambios, sobre todo en la FSH, y cambios también a nivel de estradiol. Estos son datos que provienen de la cohorte SWAN. La cohorte SWAN tiene mucha importancia, tiene mucho interés porque es un estudio poblacional de varios miles de mujeres prospectivo que se lleva en varios centros norteamericanos y que las siguen por varios años. Hay datos de publicaciones a los 10 años, a los 12 años, a los 15 años, etc. Entonces, esto corresponde a una de las cohortes de SWAN que fueron seguidas este grupo de mujeres a lo largo del periodo en el que entraron en la menopausia, de tal manera que tenemos pues 0 aquí, esto por lo que corresponde a la FSH, 0 es el momento de la menopausia y pueden ver cómo esto que son datos logarítmicos, pues puede verse como 6-8 años antes de la menopausia ya se produce un incremento de FSH que alcanza el pico, ya lo hemos visto antes cuando veíamos el esquema de Stroh, que en la fase de la perimenopausia tardía es cuando ya se produce claramente el incremento de la FSH. Fíjense que esto es tasa de cambio, lo digo porque esto no quiere decir que luego la FSH baje, sino que deja de crecer, pero se estabiliza en niveles altos, que es lo que tienen aquí en la imagen de la derecha. De tal manera que vean cómo la FSH pues, sube y prácticamente entre 0 y 2 años de la posmenopausia alcanza el pico más alto, se estabiliza y ya permanece alta. Por contra, el estradiol sabemos que se produce una caída, pero esa caída es posterior a lo que ocurre con la FSH. La FSH crece cuando todavía los niveles de estradiol son relativamente normales y luego en esos 2 años previos a la menopausia ya baja, que es lo que tenemos aquí, y ya pues prácticamente se estabiliza en los niveles bajos. Bueno, esto los he traído también esta imagen, es de otro estudio, es del estudio de Barger, que fue un estudio australiano que se hizo hace ya también más años, de hecho, fíjense que es del año 99, y en el que se siguió una cohorte muy amplia de mujeres y vean cómo se produce la caída del estradiol. Esto no está hecho por años de menopausia, sino por edad. La primera gráfica, la de arriba y la de abajo, sí que está hecho por años de menopausia. Y puede verse como, al igual que en la cohorte SWAN, pues prácticamente 2 años antes de la menopausia es cuando se produce la caída drástica de los niveles de estrógenos. No vamos a decir nada de los niveles de andrógenos, solamente les he traído esta diapositiva, para que vean que también todo esto que ocurre de una manera muy drástica y muy comprimida en un periodo corto, como es el de la transición menopáusica en el caso de las hormonas del ovario, se acompaña también de una caída progresiva de las hormonas de la suprarrenal a lo largo de la vida. Esto son edad, fíjense en hombres y mujeres, hombres y mujeres, hombres, mujeres, hombres, mujeres, son distintas variables, son distintos metabolitos de la dihidrotestosterona. Aquí lo tienen, perdón que se me ha ido la diapositiva, aquí lo tienen incluso los metabolitos de los androstendioles, que son metabolitos de las dihidrotestosterona, y vean cómo se produce una caída progresiva a lo largo de la vida. Lo digo porque es verdad que, contrariamente a lo que hemos visto anteriormente en esta gráfica para el estradiol, incluso antes para la FSH y el estradiol, en el caso de los andrógenos no hay una caída tan importante cuando son de origen ovárico. Es decir, los andrógenos ováricos no es verdad lo que se dice que aumentan, porque aumenta la LH y que aumenta la producción de andrógenos. Prácticamente se estabilizan, pero sí es verdad que en un contexto de caída de estradiol, pues la ratio entre andrógenos y estrógenos se incrementa porque los andrógenos se mantienen, pero el estradiol cae. Por tanto, la menopausia se acompaña de un microambiente levemente androgénico porque aumenta la ratio entre los andrógenos y los estrógenos. Bueno. Bien, ya tenemos comentado algo sobre las hormonas y vamos a entrar ahora en el grupo de ideas que queremos revisar sobre la reserva ovárica, calidad ovocitaria, y realmente también vamos a meter la edad como factor determinante porque bueno, las reflexiones que vamos a hacer nos van a llevar a eso prácticamente. Bien, para eso vamos a partir de este esquema que procede de los estudios de foliculometrías que hizo Bullón en su momento,
y donde aprendimos que realmente las oleadas de la foliculogénesis se inician varios meses antes de que aparezca el folículo ovulatorio, de tal manera que fíjense, pues aquí como tenemos 2 meses, aquí tenemos 4 meses, aquí tenemos una interrogante que no sabemos realmente cuánto tiempo ocurre. Todo esto es una fase que se llama independiente de gonadotropina, pero que a partir de cierto umbral, cuando ya aparecen los folículos centrales, se llama dependiente de gonadotropina porque es la que, cuando nosotros, por ejemplo, en las clínicas de reproducción damos gonadotropinas, rescatamos a esos folículos que ya son antrales, que de otra manera pues irían también a la atresia en ese proceso progresivo de selección y de dominancia, que lo conocemos muy bien y que acaba dando un único folículo ovulatorio. Esto se lo he traído para decirles que desconocemos todavía los detalles de por qué unos folículos se ponen en marcha y otros no. Fíjense que lo que hemos dicho, este es el pool de folículos del ovario, pero solamente unos pocos se ponen en marcha y los otros se quedan quietos. Entonces, ¿qué es lo que determina que unos se pongan en marcha y otros no? Sabemos que está mediatizado por una serie de factores locales. Aquí tenemos varios de ellos que han sido implicados. Vamos a hablar un poquito de la hormona antimuleriana. Pero hay otros muchos que realmente todavía del todo no los conocemos. Bien, os he dicho que íbamos a hablar de la hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana se expresa, estos son datos de ratón, son estudios en ratón, donde puede verse que la hormona antimuleriana, que son estos colores rojitos que pueden verse, se expresa en los folículos en desarrollo hasta los folículos preantrales como este. Pero los folículos ya antrales, fíjense, este es un folículo antral que es más grande, pero ya la expresión va haciéndose más pálida porque va haciéndose más baja y los folículos atrésicos también más baja. Por tanto, la hormona antimuleriana se expresa, ahora lo veremos en otra gráfica, desde el momento que se produce la cohorte que empieza a crecer, es decir, cuando el folículo primordial, que sabemos que es una única capa de células aplanaditas, comienzan a hacerse cúbicas y empiezan a proliferar para constituir el folículo primario, pues en ese momento ya comienza a expresarse la proteína, como tal proteína, la hormona antimuleriana en estos folículos. De tal manera que lo que sabemos es que esa hormona antimuleriana, que como digo, fíjense que empieza a expresarse aquí desde que se produce la transición del folículo primordial al folículo primario, pues tiene un papel de bloqueo, lo tienen aquí en los dos puntos, de este proceso, de tal manera que es lo que frena el proceso, contribuye, por eso lo he puesto entre los factores que intervienen en el proceso de constitución de la cohorte en crecimiento de la foliculogénesis, porque tiene un papel de frenado. Tiene un papel de frenado que lo sabemos muy bien por una serie de experiencias en ratón, donde lo que se ha hecho ha sido trabajar con ratones que en los que se ha silenciado el gen de la AMH, por tanto carecen de AMH y es un modelo perfecto para saber qué es lo que hace la AMH, porque lo que ocurre cuando no está es lo que sabemos que ocurre o cuál es el papel de la AMH. Y esto también se sabe hace mucho tiempo. Fíjense que este es un estudio del año 99. De tal manera que, bueno, vamos a verlo un poquito por encima porque describir todo esto sería un poco pesado, pero fíjense que son 3 bloques de información que corresponden a ratones en edades progresivamente mayores, de tal manera que el bloque más bajo corresponde ya a ratones de 4 o 6 meses y ven que hay 3 tipos de barras, una blanca, otra rayada y otra gris más oscura. Bueno, pues la gris más oscura son aquí lo tienen la leyenda, los ratones que no expresan AMH, la rayada, las que son híbridos para AMH, son heterocigotos, y los ratones normales no manipulados, que son los bajos blancos. Y pueden verse como a medida que se van haciendo más mayores los ratones, pues la dotación de folículos primordiales cae de manera drástica en los que no tienen AMH frente a los que tienen algo de AMH o los que tienen todo de AMH. Por tanto, se ha gastado casi toda la cohorte, mientras que si nos vamos a folículos no atrésicos, folículos atréticos y ovocitos atréticos, pues vemos que prácticamente se produce lo mismo. Mientras que en estadios superiores, por ejemplo aquí, lo que vemos es que es al revés, es decir, que la barra que es más oscura, que corresponde a los ratones que no tienen AMH, pues como gastan más, en esos periodos donde todavía tienen un cierto capital folicular, pues hay un mayor número de folículos pequeños que se han puesto en desarrollo, no atrésicos, los atrésicos y los ovocitos atrésicos. Es decir, se produce un gasto
que ya cuando llega un momento determinado de la vida del animal, pues prácticamente se lo gasta todo, ya no queda nada, no quedan ni primordiales, ni no atrésicos, ni ovocitos atrésicos, en comparación, por ejemplo, con los que tienen MH. Todo esto es para ilustrar lo que les digo de que la MH sabemos que es un factor de frenado a ese gasto del capital folicular. Y esto se lo he traído porque, bueno, bien, siempre hemos dicho que la dotación folicular del ovario es estable, y así es, y ya no se produce mitosis más allá del periodo de la vida fetal, que lo hemos dicho con la gráfica aquella de Tebelde, pero sí que es verdad que por lo menos en ratones hemos aprendido, hemos sabido que sí que hay una cierta capacidad de regeneración de ovocitos. Y esto pues, son experiencias que se empezaron a hacer en el año 2004, este es el trabajo inicial, después han publicado más trabajos que no se los he traído, pero bueno, que muestran efectivamente, aquí hay una serie de, vean cómo hay unas gemas en la superficie del ovario de aparición de nuevos folículos, y sabemos que son nuevos folículos precisamente por estos colores marroncitos que corresponden a una proteína que es la MVA, y que solamente se expresa en las células germinales que están en desarrollo. Entonces, si se expresa es porque están realmente en desarrollo. Aquí vean también cómo se está produciendo una mitosis, y vean igualmente esto que ven en verde corresponde a la bromodeoxiuridina, que es un marcador de proliferación y que por tanto indica que está habiendo proliferación a nivel de la superficie del ovario. Todo esto, ya digo, son temas que corresponden a experiencias en ratón, pero que tienen interés porque existe ahora mismo muchísimo interés en estudiar la capacidad regenerativa del ovario, y se está estudiando a nivel del humano si eso puede llegar a producirse. Bueno, vámonos al punto siguiente, y que se refiere al papel determinante de la edad. Esto es un estudio que se publicó hace 2 o 3 años y que corresponde a una clínica del grupo de la red del IBI, pero del IBI americano. De tal manera que lo que hicieron fue seleccionar a una, dentro de la cohorte que tenían de pacientes que habían visto, aquellas que tenían una hormona antimuleriana baja en edad joven, porque sabemos que lo natural es que con la edad precisamente la pérdida de eficacia reproductiva se acompañe de reducción de los niveles de AMH. Bueno, pues hay mujeres que presentan una DOR, que es una disminución de la respuesta ovárica en función de los niveles de AMH, y vean cómo cuando hay menos AMH hay menos ovocitos, eso es algo que lo sabemos hace tiempo, pero vean cómo la capacidad de blastulación, la tasa de neupridía y la capacidad para dar un recién nacido normal, cuando comparamos la barra azul con la barra verde, que corresponde al azul a aquellas mujeres que se encuentran por debajo del percentil 10 en los niveles de AMH frente a la barra verde, que son del 25 al 75%, pues vean cómo no hay diferencia. Esto es una prueba de que, a pesar de que la AMH sea baja, si la edad es joven, la capacidad de fecundabilidad del ovocito se mantiene. Y esto es muy importante porque es lo que vamos precisamente a concluir sobre la diferencia entre lo que es la edad y lo que son los niveles de AMH. Estos son datos de la reducción de respuesta ovárica preciclo, y esto es lo mismo, que prácticamente parece la misma imagen, porque está calcada, que es postciclo. Entonces, una evaluación de la respuesta escasa, y nuevamente, comparando los percentiles de AMH, puede verse que los resultados son los mismos. Por tanto, insisto, todo esto para confirmar que la pérdida de eficiencia reproductiva va ligada a la edad, y si la AMH por alguna razón es baja porque las cortes son más pequeñas, pero la AMH ya hemos dicho que lo expresan los folículos en desarrollo, y si hay menos AMH es porque hay menos folículos, quiere decir que se van a agotar antes. Si la edad es joven, la capacidad reproductiva o la fecundabilidad del ovocito se mantiene. Yo creo que eso debe quedar claro, y es un concepto muy importante. Bien, todo esto ha sido muy estudiado. Yo aquí les voy a traer unas imágenes que corresponden a trabajos que hicimos nosotros hace menos 15 años o más, con ratones, en los cuales precisamente estuvimos evaluando por qué esa edad condicionaba la pérdida de la eficiencia reproductiva. Y estuvimos trabajando precisamente con el estrés oxidativo. Hicimos bastantes estudios en cigotos o en ovocitos, como pueden ver aquí, pues en metafases, en imágenes tan bonitas como esta, por ejemplo, la formación del uso acromático, que se ve muy bonito. Y también estuvimos
investigando lo que ocurre, pues, por ejemplo, la capacidad para generar ovocitos en metafase 2. Y vean, se le daba a los ratones dieta control o dieta antioxidante, y vean cómo cuando tomaban una dieta antioxidante, que son las líneas en rojo, tenían un mayor porcentaje de ovocitos en metafase 2 y un menor nivel de ovocitos apoptósicos. Esto ya digo, fíjense, del año 2012, o sea que esto hace bastante tiempo ya, o este del año 1999. Estuvimos también evaluando qué impacto puede tener esa reducción de la fecundabilidad en cierta capacidad funcional. Y veamos, por ejemplo, aquí, pues, por ejemplo, la capacidad para darse la vuelta de los ratones, como también estaba mediatizada por estas cuestiones. Bueno, todo esto lo hacíamos en aquel momento. También el peso corporal, en fin, que también era más pequeño en aquellas madres que eran más ancianas y que no habían recibido la dieta antioxidante. Ahora veremos que precisamente en el humano también uno de los rasgos que se presenta en las mujeres que quedan embarazadas en edad avanzada es precisamente que tienen también fetos de menor peso. Bien, esto es lo que les decía, el efecto incluso de la longevidad, o sea que vivían más tiempo. Estuvimos estudiando cohortes enteras hasta que se producía el final de la vida reproductiva de cada camada de ratón y encontrábamos que la longevidad era mayor en los nacidos de madres jóvenes. Bueno, todo esto en los ratones, no, de momento en los humanos que sepamos no existe nada parecido. Y vámonos ya al último grupo de conceptos, que es precisamente el impacto de la edad avanzada. La edad avanzada ya hemos dicho que se acompaña de una pérdida de la eficiencia reproductiva, la edad, ya lo estamos diciendo continuamente. Además de eso, pues también existe, aparte de una menor fecundabilidad, un mayor riesgo de presentar errores en el proceso de desarrollo. Por ejemplo, vean aquí el riesgo de aneuploidía en función de la edad de la madre. Vean cómo prácticamente se dispara a partir de los 35 años aproximadamente. Estos son datos de biopsias de trofectodermo en cultivos llevados a blastos de 15.000 y pico. Es decir, que realmente es un aporte bastante amplio. Y vean también, esto es otra corte diferente, esto procede de datos escandinavos. Vean el periodo de Noruega de entre 2009 y 2013, 400 y pico mil nacimientos que fueron estudiados porque tienen bases de datos que tienen a todo el país metido, de tal manera que puede verse como el riesgo de aborto. Estas son cosas que sabemos hace tiempo, pero esto ya nos lo cuantifica de una manera muy clara y además nos lo expresa cuando empieza realmente a producirse el cambio de pendiente y el incremento. Y vean que es prácticamente a partir de aquello que les decía yo antes, de los 31 años, de la fase de semifertilidad, es decir, de prácticamente la pérdida el inicio de la pérdida de la fertilidad a los 61 años es precisamente cuando empieza a producirse el mayor riesgo de abortos, de acuerdo a esta población bastante amplia de estos países escandinavos. Y luego también, por lo que les decía, y es que según la edad, pues hay una serie de efectos que aparecen en estos embarazos, de tal manera que, vean, estos son datos de cohortes americanas, vean, por ejemplo, las muertes por 100.000 en edad materna, como en 35 años o más, no es que sean muchas, afortunadamente, pero son 3 veces más que las que se producen en mujeres de edades más jóvenes. Y también aquí vean cómo se compara una serie de eventos obstétricos y médicos de las mujeres embarazadas cuando tienen entre 35 y 44 años frente a mujeres que son más jóvenes, de menos de 35, o cuando tienen más de 45, también comparado con 35. Y bueno, pues aquí tienen las que son de edad así como intermedia y luego estas que son de más o igual a 45. Esto es lo que en reproducción se llama, ahora se reconocen con el acrónimo de VAMA, o sea, Very Advanced Maternal Age, que es más de 45 más. Y estas son las de Advanced Maternal Age, son de edad avanzada y estas de edad muy avanzada. Y entonces pueden ver lo que veíamos puede verse muy claramente, cómo cambia el riesgo de muerte de la madre, pues por ejemplo de infarto de miocardio, 21 frente a 4, embolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, fallo renal agudo, las tasas de cesáreas también, el doble, y aquí un 60% más que las que son más jóvenes.
diabetes, hipertensión gestacional. Ahora diremos algo del tema de la hipertensión gestacional, parto pretérmino, restricción de crecimiento, el retraso de crecimiento intrauterino que les decía, fíjense un 50% más en estas que son de edad muy avanzada, muerte fetal, también muy claramente en las de edad muy avanzada, y la ruptura prematura de membranas. Y vamos a ver cómo esto pues, es prácticamente una constante. Estos son datos europeos, el otro eran datos americanos, estos son datos europeos que enfocan el problema de una manera un poquito diferente, porque en este caso son mujeres de 35-39 frente a mujeres de más de 40, y entonces puede verse cuáles son los efectos adversos sobre los resultados del embarazo. Pues aquí tenemos el aborto en el primer trimestre o en el segundo trimestre o la muerte fetal, complicaciones fetales como anomalías cromosómicas o retraso de crecimiento intrauterino, ya los hemos visto en parte antes, o la incidencia de preeclampsia o de diabetes gestacional. Entonces tenemos aquí 35-39 y más de 40, y entonces pues puede verse como la odds ratio pues, aumenta 1,3 a 2, 1,4, 2,5, y todo eso siempre es mayor cuando estamos hablando de mujeres de más edad. Bien, y esto tiene también pues, un contrapunto, y es que, o una vuelta a esta historia, y es que evidentemente nosotros ahora podemos recurrir a la ovodonación. De hecho, la mayoría de mujeres de edades muy avanzadas que quieren tener familia y que se presentan en las técnicas de reproducción asistida, pues recurren a la ovodonación, porque es lo más eficiente a la hora de conseguir un embarazo. Claro, en el caso de la ovodonación es un modelo distinto, porque el ovocito sí procede de una mujer joven, pero lo que lo alberga, que es el útero, procede de una mujer que tiene más edad. Y eso tiene una serie de efectos que se pueden evaluar. Por ejemplo, aquí hay dos tablas, una a la izquierda, que corresponde, estos son cortes americanos otra vez, y puede verse cuando el embarazo es en edad avanzada, pero espontáneo, o cuando es con técnicas de reproducción asistida. Entonces puede verse uno frente a otro aquellas entradas que pueden ver aquí de variables, distintas variables, que son significativamente diferentes de unas respecto de las otras. Entonces pueden ver, pues, por ejemplo, la edad es diferente, la tasa de cesáreas que les he subrayado aquí, como de 49 según 75%, o por ejemplo, la retención de placenta en el parto también es muy significativamente mayor en las que están sometidas a técnicas de reproducción asistida, o la estancia post-nacimiento en el hospital también es diferente. Y luego lo que les decía de los embarazos autólogos, embaracitos autólogos frente a la ovodonación. Y pueden ver también, pues nuevamente, cómo hay, en este caso, menos diferencia en cuanto a cesáreas, pero también pues, hay pequeñas diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, la hemorragia posparto es mayor, curiosamente, en aquellas mujeres que presentan ovodonación, o, por ejemplo, la retención de placenta un poquito más también, y algunos datos más que aparecen. De todas maneras, como les digo, hay una serie de datos, que estas son las dos últimas diapositivas que les presento, en los cuales puede verse cómo ese cambio que hay entre ovocito joven, útero menos joven, pues tiene una serie de consecuencias que pueden verse aquí en lo que se refiere, lo vamos a ver en general con aspectos relacionados con la hipertensión, esto que corresponde en general, patología hipertensiva del embarazo, de tal manera que puede verse por un lado en embarazos únicos frente a embarazos múltiples, y puede verse cómo hay un mayor riesgo de estos trastornos hipertensivos del embarazo, tanto en uno como en otro, de tal manera que pues, prácticamente es casi 3 veces más el global que tienen aquí, estos son distintos estudios que tienen, el global es casi 3 veces más en un caso y en el otro, prácticamente lo mismo. Y cuando nos vamos al caso concreto de la preeclampsia, pues lo mismo, de tal manera que puede verse como embarazos simples, únicos, frente a embarazos de ovodonación, frente a también embarazos espontáneos únicos, no como múltiples, como era en el caso anterior. En este caso son por IVF y ICSI, en este caso son espontáneos, y puede verse que en cualquiera de los dos casos, pues prácticamente la preeclampsia es más prevalente. En fin,
que, como les decía, los mensajes para llevar a casa, pues se los he resumido aquí. Por un lado, que la fertilidad se reduce muy drásticamente unos 8 años antes que la función endocrina del ovario, ya lo hemos visto antes con los datos de Tebelde. La transición a la menopausia se manifiesta con deterioro hormonal y síntomas asociados. Hay un incremento persistente en la edad de la maternidad, cosa que ya sabemos desde hace tiempo. En la transición a la menopausia, la fertilidad va ligada al uso de técnicas de reproducción asistida o donación, básicamente. Esa gestación en edad materna avanzada presenta un riesgo elevado y que ese riesgo elevado no está exento en mujeres que hayan tenido la ovodonación en el caso de, como vemos precisamente en estas gráficas que les he presentado anteriormente. Muy bien, pues esto era lo que yo les quería decir. Me parece que tenemos después la opción de preguntas. Me parece que hay un tiempo que nos han dado para eso y que ya Verónica pues, les dirá al respecto. Y muchísimas gracias por la atención que han tenido a esta charla. Tal vez ha hecho un poquito más larga de lo que yo quería, pero bueno, creo que hemos repasado conceptos que son interesantes y que pueden dar pie